Tecnópolis, bajo el subtítulo La rendición de la cultura a la tecnología, es un libro del sociólogo estadounidense Neil Postman, publicado en inglés en 1993 y en español en 2018. Postman fue uno de los más destacados especialistas en comunicación. Discípulo del célebre Marshall McLuhan, falleció en el año 2003, mismo año en que se fundaban las primeras redes sociales, MySpace, LinkedIn y Fotolog, en un mundo que todavía no conocía a Facebook, ni Instagram, ni YouTube, ni Twitter, ni WhatsApp, ni TikTok. Cuando Postman muere, apenas Google tenía 4 años de vida. La Internet comenzaba a expandir el servicio de banda ancha y la telefonía celular se limitaba a llamadas y mensajes de texto en pantallas monocromáticas en aparatos de medio kilo de peso. Sin embargo, el trabajo de Neil Postman se puede considerar profético y esclarecedor, y sus teorías sobre el impacto de la tecnología en la cultura adquieren, más de 3 décadas después de publicadas, tanto o más sentido que en el momento en que las elaboró. La idea de una tecnópolis dominante es hoy mucho más inquietante que a finales del siglo XX, porque ya hemos podido verificar en nuestra propia experiencia el impacto que la tecnología ha generado en nuestro mundo. Una cultura carente de fundamento moral y sometida solo a criterios técnicos y cuantificables, y a un único propósito: la eficiencia. Neil Postman plantea que todo el mundo está convencido de que la tecnología es un amigo fiel, porque se considera que la tecnología hace nuestra vida más fácil, pero no se observa el lado oscuro de este regalo, el precio que debemos pagar. El crecimiento sin control de la tecnología destruye las fuentes esenciales de nuestra humanidad, dice Postman. Crea una cultura sin fundamentación moral y socava algunos de los procesos mentales y relacionales que hacen que la vida valga la pena ser vivida. Es interesante escuchar las palabras de Postman escritas hace más de 30 años con los oídos de hoy, para comprender la claridad de su pensamiento cuando todo esto que es nuestra realidad apenas estaba comenzando. En el Fedro de Platón se plantea la historia del rey Tamus del Alto Egipto, que invitó al dios Teut, conocido por sus invenciones en matemática, astronomía y escritura. Teut defendió a la escritura como un invento que significaba una solución infalible para la memoria y la sabiduría. Pero el rey Tamus sostuvo que quienes ejerciten la escritura dejarán de ejercitar la memoria y se volverán olvidadizos y perderán sus propios recursos. Lo que inventó Teut era un remedio para el recuerdo, no para la memoria. Además, la escritura no asegura sabiduría, ya que podrán recibir mucha información sin la debida instrucción, y se pensarán eruditos cuando mayormente serán ignorantes. La escritura, concluye el rey Tamus, es un invento que será una carga para la sociedad. Neil Postman inicia su libro con esta leyenda actualizada por Platón porque considera que cuenta con los principios para reflexionar sobre una sociedad tecnológica. Actualmente estamos rodeados de multitudes de entusiastas teuts, tuertos que solo pueden ver lo maravilloso de las nuevas tecnologías, incapaces de imaginar lo que ellas destruirán. A estos los denominamos tecnófilos. Por otro lado, están otros profetas tuertos afiliados al rey Tamus, que solo ven las cosas malas de las tecnologías y silencian lo positivo. A estos los llamamos escépticos. Pero toda tecnología supone tanto un perjuicio como un beneficio. No lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. Aunque Postman considera que es necesaria la voz disidente ante las multitudes tecnófilas. Por eso, si hemos de equivocarnos, dice, que sea del lado del escepticismo. En nuestro lenguaje vamos incorporando palabras que tienen que ver con nuevas tecnologías, como video, software, conectividad o informática. Los objetos nuevos exigen palabras nuevas. E incluso, lo nuevo también modifica viejos conceptos. El telégrafo y la prensa cambiaron lo que hacía tiempo se entendía como información. Y la computadora volvió a alterar su sentido. La televisión cambió la idea del concepto de debate político y también modificó lo que entendemos por noticias. La escritura modificó lo que antes denominábamos como verdad. La imprenta volvió a cambiarlo y ahora lo vuelven a modificar la televisión y la computadora. Un punto que marcó el rey Tamus fue que los discípulos del dios Teut
adquirirían una inmerecida reputación de sabios. Eso significa que aquellos que dominan una nueva tecnología se convierten en una élite, a quienes los que carecen de esa competencia otorgan una autoridad inmerecida y, sobre todo, adquieren poder. Es evidente que la expansión de la tecnología informática ha aumentado el poder de las grandes organizaciones, como las Fuerzas Armadas, los bancos o las agencias recaudadoras de impuestos. Lo que no está muy claro es que haya significado una ayuda para la mayoría de la gente. Sus asuntos privados se han vuelto más accesibles para las organizaciones, son rastreados y controlados más fácilmente, y a menudo las personas comunes se ven reducidas a simples números e inundadas de publicidad por correo. Los ganadores animan a los perdedores para que se entusiasmen con la informática y les dicen que con computadoras las personas podrán organizar sus vidas con mayor eficacia. Y si los perdedores se vuelven escépticos, los ganadores los deslumbrarán con los extraordinarios logros de la computación, que tienen una relación marginal con la calidad de vida de los perdedores. Finalmente, los perdedores se rinden, porque como profetizó el rey Tammuz, creen que el conocimiento de la nueva tecnología es una forma de sabiduría. No siempre queda claro al introducir una nueva tecnología quién saldrá más beneficiado y quién más perjudicado. Entre los cambios más impredecibles que genera una nueva tecnología se encuentran aquellos que Postman llama ideológicos, porque las tecnologías alteran las profundas y arraigadas formas de pensar que dan sentido a una cultura. Respuestas sobre qué cosa es necesaria y qué es lo real, porque la tecnología crea nuevas concepciones sobre la realidad, mientras destruye las viejas. Cuando Galileo afirmó que el lenguaje de la naturaleza se escribe en términos matemáticos, no pretendía incluir al sentimiento humano ni al talento en esa premisa. Pero hoy, nuestros psicólogos, sociólogos y educadores les es muy difícil trabajar sin números. Afirman que alguien haría un mejor trabajo si tuviera un cociente intelectual de 134, o que un ensayo sobre el surgimiento del capitalismo es un 10 y otro un 7. Ambas cosas le hubieran resultado incomprensibles a Galileo. Si para nosotros eso tiene sentido es porque nuestras mentes han sido condicionadas por la tecnología de los números. Nuestra percepción de la realidad es distinta a la de Galileo. Por eso, dice Postman, es que cada herramienta tiene inscrita una tendencia ideológica. Esto es lo que quería decir Marshall McLuhan con su célebre aforismo "El medio es el mensaje", y es lo que Wittgenstein sostenía al afirmar que el lenguaje no es solo un vehículo del pensamiento, sino también su conductor. Otro factor es que las nuevas tecnologías compiten con las viejas. Compiten por el tiempo, por la atención, por el dinero, pero sobre todo por la visión del mundo. Es una competencia feroz, tan feroz como solo pueden serlo las competencias ideológicas. El alfabeto atacando a la escritura ideográfica, la imprenta atacando al manuscrito, la fotografía atacando a la pintura, la televisión atacando a la palabra impresa. Cuando los medios entran en guerra entre sí, se trata de visiones del mundo que entran en conflicto. El mundo de la palabra impresa, con su énfasis en la lógica, el orden, la narración, la objetividad y la disciplina. El mundo de la televisión, con su énfasis en las imágenes, la presencia, la simultaneidad, la intimidad, la gratificación inmediata y la respuesta emocional rápida. Los niños llegan a la escuela habiendo sido profundamente condicionados por las deformaciones de la televisión. Y allí en la escuela se encuentran con el mundo de la palabra impresa, donde tiene lugar una especie de batalla psíquica en la que se producen muchas bajas. Niños que no pueden o no quieren aprender a leer, niños que no pueden organizar su pensamiento en una estructura lógica, niños que no quieren prestar atención o lo pueden hacer solo por unos pocos minutos. Son fracasados, pero no porque sean estúpidos. Lo son
porque se está desarrollando una guerra entre medios y ellos están temporalmente del lado equivocado. El estudiante que es actualmente un fracaso puede llegar a ser considerado mañana un éxito, y el que tiene ahora éxito podrá ser visto en poco tiempo como lento y carente de entusiasmo. Al introducir la computadora en el aula rompemos una histórica tregua entre la oralidad y la escritura. Una paz pedagógica entre el espíritu gregario y la franqueza de la oralidad y la introspección y el aislamiento de la palabra escrita. La introducción de la computadora en el aula anulará por completo las pretensiones del habla comunicativa. ¿Elevará la computadora al egocentrismo, a la categoría de virtud? Esto podría suponer que el enfrentamiento entre medios represente una guerra total donde uno vence y el otro perece. Pero, en verdad, podemos observar un escenario más amable. El cambio tecnológico no es a todo nada, sino ecológico. Si se eliminan las orugas en un hábitat natural, no tenemos el mismo hábitat sin orugas. Tenemos un nuevo medio ambiente que reconstituyó las condiciones de supervivencia. Del mismo modo funcionan las tecnologías de los medios de comunicación. Una nueva tecnología no añade ni quita todo, lo cambia todo. Los nuevos medios alteran la estructura de nuestros intereses, las cosas sobre las que pensamos, el carácter de nuestros símbolos y la naturaleza de la comunidad. Cambian nuestra concepción de la realidad, la relación entre ricos y pobres y la idea de felicidad. A esta nueva realidad, Neil Postman la llama Tecnópolis. La historia de la cultura atraviesa tres fases: las que utilizan herramientas, las tecnocracias y las tecnópolis. Hasta el siglo XVII todas las culturas estaban basadas en herramientas, destinadas a resolver problemas urgentes de la vida, la energía hidráulica, las lanzas, los molinos, o para servir al mundo simbólico del arte, la política, el mito o la religión, los castillos, las catedrales, el reloj mecánico. Esas herramientas no afectaban la integridad de la cultura a la que pertenecían, y no evitaban que la gente creyera en sus tradiciones, en su Dios o en la legitimidad de su organización social. Cuando se inventa la herramienta llamada telescopio, no era el propósito de Copérnico, ni de Galileo, ni de Kepler dinamitar su cultura y cuestionar las razones fundamentales de la teología judeocristiana, porque ellos mismos eran hombres de su tiempo de herramientas. En el siglo XVI, Francis Bacon fue quien anunció la era tecnocrática, siendo el primero en ver claramente la conexión entre la ciencia y la mejora de la condición humana. No siendo Bacon un científico caracterizado, sino un magistral propagandista de la ciencia, que propugnaba que la mejora de las mentes de los hombres y la de su destino son la misma cosa. Bacon fue el arquitecto de un nuevo edificio cultural, el del progreso y el poder. En una tecnocracia, las herramientas desempeñan una función central en la imagen del mundo de su cultura, y de algún modo todo deja paso a su desarrollo, sometiendo a la esfera social y simbólica a las exigencias de ese desarrollo. Sin embargo, la cultura europea recién saltó a la mentalidad tecnocrática 150 años después de Bacon, con la Revolución Industrial Inglesa. La gente pasó a creer que el conocimiento es poder, que la humanidad es capaz de progresar y que la pobreza es un mal. De ahí en adelante no pasaría ninguna década sin una invención significativa, lo cual el filósofo y matemático inglés Alfred North Whitehead resumió en una sola frase: la invención más importante del siglo XIX es la idea misma de invención, aprender a inventar cosas sin importar por qué. De todas maneras, durante la tecnocracia la cultura de herramientas no desaparece, coexisten en tensión, por supuesto con el predominio de lo tecnológico por encima de la cultura tradicional, que todavía ejercía su influencia. Pero con el surgimiento del imperio de Henry Ford o la Organización Científica del Trabajo desarrollada por Frederick Taylor, comienza a gestarse Tecnópolis. Cuando esos mismos principios se comienzan a aplicar en el hogar, en la iglesia, en las Fuerzas Armadas o en la educación. Y se redefine lo que se entiende por religión,
por arte, por familia, por política, por historia, por verdad, por intimidad o por inteligencia. Tecnópolis toma la forma de una tecnocracia totalitaria. Se cree que el objetivo fundamental, quizás único, del trabajo y el pensamiento humano es la eficacia, que el cálculo técnico es superior al juicio humano, repleto de ambigüedades y complejidades innecesarias, que la subjetividad es un obstáculo para el pensamiento, ya que en un mundo en el que la máquina con sus operaciones impersonales está considerada un símbolo de progreso, la subjetividad es algo inaceptable. Cualquier técnica puede pensar por nosotros. Es uno de los principios fundamentales de Tecnópolis. Lo que no puede ser medido no existe o no tiene valor. Y son los expertos quienes gobiernan mejor los intereses de los ciudadanos. Tecnópolis es la sumisión de todas las formas de la vida cultural a la soberanía de la técnica y la tecnología, sostenida en la vinculación de la idea de novedad con la de mejora, y en la que no vale la pena conservar nada que se interponga en la innovación. A comienzos del siglo XX, al mismo tiempo que la tecnología se anota triunfos, las antiguas fuentes de creencias eran asediadas. Nietzsche proclamaba la muerte de Dios. Marx sostenía que la historia nos llevaba a donde debía sin importar nuestros deseos. Watson, con el conductismo, nos decía que el libre albedrío era una ilusión. Y Einstein nos venía a decir que todo era relativo. La arremetida de estos cuestionamientos generó la pérdida de confianza en nuestros sistemas de creencia, y solo quedaba una cosa en pie en la que creer: la tecnología. En el tiempo medieval, todo era previsible. La baraja de cartas estaba razonablemente ordenada en un mundo en el que no había acontecimientos fortuitos. Y la teología era la forma en que todos los sucesos tenían sentido. Pero la decadencia del relato bíblico, que proporcionaba todas las respuestas a cuestiones prácticas o fundamentales, se cruzó con el ascenso del relato moderno del progreso. La fe de quienes creían en el progreso vino a reemplazar, como dador de sentido, al andamiaje teológico. Las ciencias y tecnología fueron grandes instrumentos del progreso y no decepcionaron. Dieron forma a un factor cada vez más importante: la información. La información se transformó en el nuevo dios de la cultura, resolviendo el problema de la escasez de información, pero sin advertir sobre las desventajas de su exceso. De todos modos, puestos a preguntarnos si es la falta de información lo que produce las crisis de Medio Oriente, el hambre en el mundo o el incremento de los divorcios, claramente no es esa la razón. Hay muy pocos problemas políticos, sociales y personales que surjan de la falta de información. Pero en Tecnópolis dedicamos nuestras vidas a la búsqueda desesperada por acceder a la información. La información es peligrosa cuando no tiene a dónde dirigirse, cuando no hay teoría que la respalde, ningún modelo en el que encaje, ningún propósito superior al que sirva. La información sin regulación puede ser letal, dice Neil Postman. Desde la fase inicial del proceso, que comenzó con la invención de la imprenta, hasta el siglo XIX, no apareció ninguna tecnología relevante que alterara la forma o el volumen de la información. En esos 200 años la cultura occidental se adaptó a la imprenta con la creación de instituciones como la escuela y el gobierno democrático, con la intención de regular la información. Pero en el siglo XIX se inventa el telégrafo e inicia una segunda fase de la revolución de la información. La información se empieza a poder desplazar. Hasta entonces la información tenía un límite para desplazarse: la velocidad del tren, unos 56 km por hora, lo cual la limitaba al orden local. La telegrafía revoluciona ese escenario, desvinculando transporte y contenido, liberando a la información de su contexto. El telégrafo convirtió a la información en mercancía que podía ser vendida y comprada, sin importar sus usos.
Pero lo que impulsó al telégrafo a revolucionar la información fue la prensa barata, una tercera fase del proceso, que dio un nuevo salto incluyendo fotografía y otras imágenes en un universo simbólico común con la palabra. La información actuaba ahora sin contexto, sin continuidad temporal, produciendo fascinación y atractivo, en lugar de complejidad y coherencia. La cuarta fase de la revolución de la información fue la llegada de la radiodifusión, y luego se alcanza una quinta fase con la tecnología informática. Y en cada una de estas fases se impulsaron nuevas formas de información, en volúmenes sin precedentes, a velocidad siempre creciente. Hoy estamos inundados de información y se ha convertido en basura, incapaz de responder a las cuestiones humanas fundamentales y sin mayores posibilidades de brindar una orientación coherente a problemas incluso triviales. Tecnópolis crece en un contexto en el que se ha roto el vínculo entre la información y las necesidades humanas. La información aparece indiscriminadamente, con un volumen enorme, a velocidades altísimas y sin relación con ninguna teoría o sentido, sin dirigirse a nadie en particular. Vivimos en un mundo improbable, en el que la idea de progreso humano ha sido reemplazada por la de progreso tecnológico. Y Tecnópolis es un estado de deificación de la tecnología. La cultura se ordena en torno a la tecnología, impulsando un nuevo orden social que conduce a la rápida disolución de las creencias tradicionales. Los habitantes naturales de Tecnópolis son los que creen que el progreso técnico es el logro supremo de la humanidad y que la información es un bien absoluto que conduce a una mayor libertad. Tecnópolis florece cuando las barreras contra la información se relajan, aumentando la oferta de información que debilita aún más a los mecanismos de control. Cuando la oferta de información se vuelve incontrolable, se produce un hundimiento de la tranquilidad psíquica y sin defensas, la gente no tiene posibilidad de dar sentido a sus experiencias, pierde la capacidad de recordar y tiene dificultades para imaginar futuros razonables. Dado que son las instituciones sociales las que funcionan como mecanismos de control, cualquier reducción del poder de esas instituciones hace que la gente se vuelva vulnerable al caos de la información. Por ejemplo, la institución judicial, donde los rumores, los sentimientos o las opiniones no cuentan como prueba, ejerciéndose un rígido control de la información. También la escuela ejecuta mecanismos de control de la información. Un programa escolar incluye cursos, materias, campos de estudios específicos, esos y no otros. Un programa de estudios define y clasifica el conocimiento, priorizando y descartando, incluyendo y excluyendo, regulando información. Otro ejemplo es la familia, que según la palabra de Christopher Lasch, es un cielo en un mundo despiadado. Al conservar tradiciones, lenguajes y costumbres, la familia es la encargada de socializar a los niños, y lo hace controlando y excluyendo información. Una familia que no controla o no puede controlar el entorno informativo de sus niños, apenas es una familia. Otro caso es el partido político, que establece un valor sobre acontecimientos y opiniones, y se guía claramente en base a una teoría destinada a simplificar la explicación de la realidad y ayudar a los que creen en esa teoría a organizar, valorar y excluir información. Las instituciones más poderosas para el control de la información son la religión y el Estado, que manejan la información en base a la creación de mitos y relatos que construyen marcos de pensamiento y sentido para responder a preguntas tales como ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Francis Fukuyama se equivoca cuando alega que la democracia liberal se constituye en el fin de la historia, porque hay otro conflicto estallando, el de la democracia liberal con todo su andamiaje moral trascendente, y Tecnópolis, que funciona sin ninguna narración trascendente que proporcione andamiajes morales. Y con instituciones débiles incapaces de poner límite al torrente de información producido por la misma tecnología. Tecnópolis es lo que le sucede a las sociedades cuando una cultura superada por la información generada por la tecnología intenta utilizar esa misma tecnología para darle sentido a los objetivos de la vida humana. Otra característica de Tecnópolis es la aparición del experto, que es distinto a los expertos de otros momentos históricos. El experto actual tiende a ser ignorante de cualquier otra cuestión que no se relacione con su especialidad. Pero paradójicamente, no solo reclama el derecho a ocuparse de cuestiones técnicas que conoce, sino también de asuntos sociales, psicológicos o morales. Así aparecen expertos en criar hijos, en cómo hacer el amor, en cómo influir en las personas o en cómo hacer amigos. No hay ningún aspecto de las relaciones humanas que no haya sido tecnificado y puesto en control de expertos. Los expertos en Tecnópolis, sean sociólogos, psiquiatras, psicólogos u otros dominios, sirven a un Dios que no habla de justicia ni de bondad. Su Dios habla de eficacia, precisión y objetividad. Pero el rol del experto no funciona bien cuando las exigencias técnicas entran en conflicto con objetivos humanos. Resulta desastroso cuando se aplica a situaciones donde la eficacia no es un principio pertinente, como la educación, el derecho o la vida familiar. En Tecnópolis no hay lugar para la batalla intelectual sobre cuestiones tales como ¿qué es la verdad? ¿O qué es una vida buena? Las máquinas suprimen la ambigüedad, la duda y la complejidad. Rodeados de los maravillosos efectos de las máquinas, se nos incita a ignorar las ideas que implican y nos volvemos ciegos frente al significado ideológico de nuestras tecnologías. La computadora redefine a los seres humanos como procesadores de información y a la propia naturaleza como información a ser procesada. Por eso, la computadora es la máquina por excelencia, la quinta esencia de Tecnópolis. Inclusive la computadora reclama soberanía sobre la totalidad de la experiencia humana e incluso se la considera capaz de llegar a pensar mejor que nosotros, llegando de ese modo a un peligroso reduccionismo que entiende que los humanos no somos más que máquinas pensantes y que las máquinas son como seres humanos. El especialista alemán en cibernética, Joseph Weizenbaum, sostiene que los humanos tienen una vida mental única, enraizada biológicamente, que en algunos casos puede ser simulada por una máquina, pero que nunca podría ser reproducida. Las máquinas no pueden sentir, y más importante aún, no pueden entender. La mente humana no solo es el resultado de compartir símbolos entre dos personas. Incluye también sentimientos, experiencias y sensaciones. Por eso la inteligencia artificial no podría terminar dando forma a una criatura creadora de sentido, que comprenda y sienta. Esto que puede sonar obvio, no ha podido impedir que la idea de la máquina como humano haya penetrado con tanta fuerza en el lenguaje cotidiano. Por eso hablamos de programarnos o de recuperar datos cuando nos olvidamos de algo, y al pensamiento lo entendemos como procesamiento y decodificación. A la inversa, el antropomorfismo domina la idea de la máquina. Así una computadora puede ser infectada por un virus, ser puesta en cuarentena o bien recibir una vacuna. El carácter casi mágico de las máquinas genera la ilusión de que no existen personas a cargo de ellas. Y asombra ver cómo las personas aceptan sin cuestionar lo que la computadora dice o determina. En Tecnópolis, la palabra de la máquina es equivalente a la voluntad de Dios. En Tecnópolis, la innovación tecnológica se volvió sinónimo de progreso,
derivando en una pérdida de confianza en el juicio y la subjetividad humana. Hemos devaluado la capacidad humana de ver las cosas en conjunto en todos sus planos, psicológicos, emocionales y morales, y lo hemos reemplazado por la fe en el cálculo técnico. Sin embargo, nuestros problemas más graves no son técnicos, ni surgen de alguna información inadecuada. Si la gente se muere de hambre no es por una información errónea. Si el crimen cunde en la ciudad o la educación se muestra impotente no es por información inadecuada. Y sin embargo la computadora nos impone respeto y devoción. En Tecnópolis domina la trivialización de los símbolos culturales importantes. Aquellos que extraen su significado de contextos tradicionales, religiosos o nacionales. El objetivo es desecarlos de sus connotaciones sagradas o serias. Un procedimiento para esta trivialización se basa en que los símbolos, especialmente las imágenes, son repetibles, pero no son inagotables. Cuanta mayor es la frecuencia con la que se utiliza un símbolo, menor potencia tiene su sentido. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pero 1000 imágenes puede que no valgan nada en absoluto. La repetición de los símbolos le extrae su sentido y lo mismo sucede al usarlos en todo tipo de contextos, como por ejemplo la explotación comercial de esos símbolos tradicionales mediante el marketing y la publicidad, rompiendo la diferencia entre lo sagrado y lo profano. A la erosión de los símbolos le sigue una pérdida de la narrativa, que es una de las consecuencias más impactantes del poder de Tecnópolis. Las narrativas culturales tienen un soporte esencial para su continuidad en el tiempo. Se trata de la educación y cada cultura debe hacerse una pregunta: ¿para qué educar? Confucio decía la enseñanza del camino. Platón deseaba que la educación produjera reyes filósofos. Cicerón sostenía que liberaría al estudiante de la tiranía del presente. Rousseau deseaba que la educación liberara a los jóvenes de un orden social malvado y arbitrario. John Dewey entendía que debía ayudar al estudiante a que se maneje sin certidumbres en un mundo en cambio constante. Para entender las razones de estos pensadores, debemos entender las narraciones que regían sus visiones del mundo. La narración que da sentido al pasado explica el presente y brinda orientación al futuro. Un relato que ordene a una sociedad. Las culturas deben tener narraciones con sentido y las encontrarán donde sea, incluso en la que conduzcan a una catástrofe, como la narrativa nazi del Tercer Reich. La alternativa a la ausencia de narrativa es vivir sin sentido. Es la negativa definitiva de la vida. Es la trivialización de los símbolos que sustentan las narraciones lo que impulsa su decadencia. ¿Para qué sirve la educación en una tecnópolis en crecimiento? Para encontrar un trabajo, para competir en la lucha económica. Ninguno de estos propósitos es cuanto menos grandioso ni inspirador. Ese tipo de relato no construye una cultura, construye una economía. La educación en Tecnópolis es instrumento de la política económica. Nada más. El filósofo estadounidense Alan Bloom considera que se incurre en un relativismo moral en la educación y no se les transmite a los estudiantes una clara comprensión de lo que es un pensamiento correcto, un comportamiento adecuado o incluso la defensa de su propia cultura. La solución que plantea es volver a los fundamentos del pensamiento occidental. Enseñar a Platón, a Aristóteles, a San Agustín, pero quienes se oponen a Bloom lo hacen desde la idea de que pregona una educación elitista, ya que la mayoría de los jóvenes no se ven entusiasmados por la gran historia de la civilización occidental, pues están totalmente alejados de ello y no lo podrán relacionar con un sentido para sus vidas. Sea una postura u otra postura, lo que está claro es que existe un vacío. Y en ese vacío penetra el relato de Tecnópolis, con su énfasis en el progreso sin límites,
en derechos sin responsabilidades y en tecnología sin costos. Es un relato sin centro moral y su lugar lo ocupan la eficacia, el interés y el avance económico. Tecnópolis promete el paraíso a partir de las ventajas del avance tecnológico, descarta todos los símbolos y narraciones tradicionales que dan estabilidad y disciplina, y habla en su lugar de técnicas y del éxtasis del consumo. La moderna educación está fracasada no porque no enseñe, sino porque carece de un núcleo moral, social e intelectual. Ni siquiera propone una visión clara de lo que es una persona educada, salvo que una persona educada sea una persona que posea habilidades, es decir, un ideal de ser humano tecnócrata, una persona sin compromisos ni puntos de vista, pero con un gran número de habilidades para ser vendidas. ¿Puede una nación preservar su historia, su originalidad y humanidad sometiéndose por completo a la soberanía de una imagen tecnológica del mundo? Para hacerlo, necesita resistentes, dice Neil Postman. Gente que resista a la tecnópolis. Resistir a centrar la atención en una encuesta, a que la eficacia sea el objetivo dominante de las relaciones sociales, a convertirse en creyente de los poderes mágicos de los números. Resistir a confundir información con comprensión, a no considerar impertinente a un anciano, a no creer que la ciencia es el único sistema de pensamiento para acceder a la verdad. Los resistentes deben mostrarse alertas frente a la idea de progreso, tomarse en serio el significado de la lealtad y el honor, extender la mano para tocar a alguien y que esa otra persona esté en la misma habitación que uno, tomar las narraciones de la religión en serio, conocer la diferencia entre lo sagrado y lo profano, admirar al genio tecnológico sin creer que es el punto más alto del desarrollo humano. Un combatiente de la resistencia comprende que la tecnología nunca puede ser aceptada como el orden natural de las cosas, que cualquier tecnología, sea una evaluación escolar, un automóvil o una computadora, es un producto situado en un contexto económico y político determinado, y que toda tecnología establece un orden, una ideología y una filosofía que merecen ser enfrentadas con una mirada crítica.